Hola, reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a trabajar un poco sobre la nutrición en el adulto mayor con la intención de dar cuenta del resultado de aprendizaje número 3 que se encuentra en el microcurrículo. Este se enfoca en el cuidado ideal para el adulto mayor en situaciones relacionadas con el sistema gastrointestinal y pues la idea es que se tenga en cuenta también el plan de atención de enfermería como lenguaje estandarizado. Entender un poco también sobre la nutrición es fundamental, en este caso en la etapa del adulto mayor, debido a cambios fisiológicos y a los requerimientos específicos que se dan para esta etapa de la vida, así como también todo lo que abarcan los requerimientos nutricionales. También es importante la evaluación del estado nutricional de la persona adulta mayor y de las intervenciones que son necesarias para mejorar su calidad de vida. En este sentido, entonces vamos a revisar en la agenda un poco sobre los requerimientos nutricionales. Eh, Vamos a mirar también un poco sobre el estado nutricional y finalmente trabajaremos un poco sobre la nutrición integral como tal. Entonces, dentro de los requerimientos nutricionales, les invito a ver este video como hito de inicio y como para abrir un espacio de reflexión frente a cómo estamos alimentándonos actualmente. La ingesta energética varía según la edad y en el adulto mayor con mayor razón. En este caso, lo que vemos es que a mayor edad hay un requerimiento de calorías por día, pero adicionalmente los hombres tienen una mayor cantidad de necesidades energéticas que las mujeres. Así entonces vemos que, por ejemplo, de los 60 a los 69 años necesita un hombre de 2.400 calorías al día, mientras que después de los 80 años solamente serían 2.000. Y para las mujeres este valor es mucho menor. Frente a las proteínas, sabemos que se necesitan por varias razones, pero también tenemos que entender que cuando envejecemos existe una menor disponibilidad de aminoácidos para poder hacer la síntesis de las proteínas. Y esto pues hace que el adulto mayor ingiera o desee menos calorías y esto pues puede llevar a un déficit de uso de las proteínas también que se ingieran. Asimismo, desencadenar enfermedades crónicas e infecciones propias del adulto mayor que pueden estar mediadas por el déficit de esas proteínas. En este sentido, entonces, la función de las proteínas ya la conocemos, solamente recordar acá un poco que participan en la reparación de tejidos y en la preservación de la masa muscular. La ingesta recomendada para el adulto mayor está entre 1 y 1,2 gramos por kilogramo día. Y si la persona adulta mayor tiene infecciones agudas, fracturas o alguna intervención quirúrgica, suele aumentarse esta dosis de recomendación de 1,25 a 2 gramos por kilogramo día. Es importante también encontrar aquí que viendo a medida que vamos hablando sobre los requerimientos nutricionales, el mínimo del porcentaje que debe aparecer para el consumo de cada uno de ellos. En este caso, debe ser aproximadamente entre el 10 y el 20% en cada comida. Eh, los hidratos de carbono, pues están clasificados en complejos y simples. Los complejos que se pueden extraer de granos integrales, frutas, verduras, y los simples que están asociados a los azúcares, a los edulcorantes, a las harinas blancas, al dulce, a los cereales envasados y procesados. Y esto pues simplemente para recordar un poco que aumentan la resistencia a la insulina y pues lo ideal es que no se consuman. Sin embargo, está aceptado para algunas de las dietas que pueden estar en un porcentaje menor al 10% y que los hidratos de carbono complejos pueden estar entre un 50 y 60%.
Asimismo, encontramos entonces también las grasas de sus clasificaciones, entonces en los saturados que provienen de las carnes, los embutidos, lácteos, manteca o margarina, los monoinsaturados, aceite de aguacate, que es, digamos, está muy de moda y que gracias a las investigaciones se ha demostrado que pues son más saludables que otros tipos de grasas. También están los poliinsaturados provenientes de pescado, frutos secos, aceites de semilla. Y en este caso es importante que tengamos en cuenta que las grasas pueden estar incluidas en la dieta más o menos en un 30% y que pueden equilibrarse de cierta forma y consumirse un 10% para cada tipo de grasa. En cuanto a la fibra, pues tenemos aquí una dosis diaria que debería estar entre los 20 y los 35 gramos por día, pero para algunas personas adultas mayores esto genera algún tipo de intolerancia, produciendo flatulencia o distensión. Y cuando esto sucede, básicamente lo que se busca no necesariamente que sea abolida de la dieta, pero sí que esté incluida con una menor dosis entre 18 y 20 gramos al día. Esto pues con la idea de mejorar todo lo que ya viendo en clase respecto a la impactación fecal y al estreñimiento. Con respecto a los requerimientos vitamínicos, pues existen vitaminas esenciales que ya conocemos también, entre ellas la vitamina B6 que nos ayuda a mantener en forma adecuada la tolerancia a la glucosa y todo lo que con respecto a la función cognitiva. Esta, en conjunto con la vitamina E, ayudarán también a mejorar la respuesta inmune que se puede deteriorar con la edad. Tenemos que también tener muy claro que cuando envejecemos hay menores secreción gástrica de ácido y esto genera una menor capacidad del intestino para poder absorber tanto las vitaminas como otro tipo de minerales. Y en este sentido es importante entender la necesidad de o la posibilidad de que el adulto mayor requiera de suplementos vitamínicos, especialmente de la vitamina B6 y B12 y de algunos otros. Esto pues recordemos ayuda a protegernos contra la elevación de homocisteína y en los estudios pues tenemos que entender también que cuando hay una gran cantidad de cisteína en el cuerpo, esto aumenta los factores de riesgo asociados a enfermedad cardiovascular, a depresión y a otros déficits de tipo neurocognitivo. Con respecto a las vitaminas esenciales, también encontramos la vitamina D12 que se va, digamos, deteriorando la capacidad de la piel para sintetizar esta vitamina y también lo que buscamos es que se controlen de alguna manera los niveles de vitamina C, E y betacarotenos, lo que nos va a ayudar a reducir el cáncer, las cataratas y las enfermedades cardíacas. Existe otro mineral que es el zinc y que con el envejecimiento suele disminuirse pues su mantenimiento y su absorción en el cuerpo. Y cuando hay muy poca cantidad de zinc, lo que va a suceder es que hay menos capacidad gustativa, letargo mental y un retardo también en la cicatrización de las heridas. Por otro lado, algunos minerales clave importantes, el calcio y el hierro, que fomentan la salud ósea y la formación de glóbulos rojos respectivamente. Entonces, en ese sentido, es importante que, pues, especialmente la ingesta de hierro en las mujeres posmenopáusicas se debe suplementar, como lo vemos ahí en la imagen, con verduras de hoja verde oscuro, que son ricas en este mineral, y algunas fuentes adicionales que están asociadas o derivadas a los lácteos para manejar toda la parte de calcio. En cuanto a los requerimientos de agua y pues los procesos que tiene el cuerpo con respecto a la sed, pues simplemente aquí es como recordar un poco que así como cambian otros procesos en el cuerpo durante el envejecimiento, la homeostasis también lo hace. Recordemos que la homeostasis regula el volumen celular, el transporte de nutrientes, la remoción de desechos, regular la temperatura.
Y pues cuando esto no sucede de forma adecuada, que lo vemos en muchos adultos mayores, los mecanismos desencadenan, existen otros mecanismos también que desencadenan la sed y en muchos de los adultos mayores está alterada. Y esto afecta a la ingestión de líquidos que hace que sea poco regular a lo largo del día, teniendo en cuenta pues que hay unas necesidades hídricas diarias y que no están siendo de pronto satisfechas. En otros campos, pues la ingesta hídrica también puede estar, es, al contrario, restringida o aumentada. La restricción puede estar asociada más a algún tipo de comorbilidad como la insuficiencia cardíaca congestiva o la insuficiencia renal. En cuanto a la evaluación del estado nutricional, entonces tenemos varias medidas antropométricas. Aquí voy a pasar rápidamente, no porque no sean importantes, sino porque en este caso simplemente es para que las tengan en cuenta cuando vayan al sitio de práctica y tengan la oportunidad de hacer la valoración integral de enfermería y pues utilicen alguna de estas técnicas, poder identificar, sobre todo si las personas pues están postradas y no se puede de pronto realizar de forma directa las mediciones. Y en este caso, pues es lo que ya sabemos, manejar verificar la pérdida de peso habitual. Esto se puede medir en semana, mes, 3 meses, 6 meses. Y si eso está en porcentaje, si esto digamos, por ejemplo, en 6 meses tiene una pérdida de peso significativa por 10%, pues, digamos que no es tan grave, entre comillas, pero si es mayor al 10%, la pérdida de peso se considera severa. Cualquiera de las dos, pues son objeto de intervención y de revisar qué es lo que está pasando con esa persona. Adicionalmente, hay otros valores importantes que van asociados a los niveles de nutrición. En el adulto mayor, si bien podemos hacer la medición hacia la obesidad, pues lo que vemos en muchos adultos es todo lo contrario, la pérdida de masa muscular, y esto está asociado también al proceso de envejecimiento, a la disminución del ejercicio y la capacidad de carga, de hacer carga y fuerza, y pues a no desarrollar la cantidad de músculo herido. En este caso, entonces, se considera desnutrición leve cuando el valor en el índice de masa corporal, perdón, este no está en el índice de masa corporal, está más que todo por unas escalas diferentes que luego podemos revisar, pero eso pues lo hacemos en práctica. Sin embargo, el valor que da allí es leve de 85 a 95, moderada de 75 a 84 y grave de menos de 75. Existe otra fórmula que es la de Chumlea, en la que se mira la talla. Cuando las personas están postradas, pues es muy difícil determinar cuál es la talla para poder identificar el índice de masa corporal. Entonces, lo que hacemos es medir desde el maléolo externo hasta la rodilla en la parte superior, como lo muestra la imagen, y con ese del talón a la rodilla, ese valor por la edad y teniendo en cuenta las constantes que varían entre hombre y mujer, pues podemos determinar o calcular esa talla. Importante pues que esta fórmula se aplica únicamente en personas de 60 a 80 años, dadas las constantes y pues la fórmula como fue planteada en su momento. En cuanto al índice de masa corporal, en este caso sí ya pues hablamos de la fórmula que todos conocemos. En personas mayores de 65 años, lo que vamos a revisar aquí, como venía diciéndoles, es la desnutrición. Y en este caso, con respecto al índice de masa corporal, se considera leve de 17 a 19, moderada de 16 a 16,9 y grave mayor de 16, perdón, menor de 16. Otra forma de hacerlo es haciendo la medición de pliegues subcutáneos en brazos, cintura, caderas, muñecas o rodilla. Y en otros casos lo que se hace es la medición de parámetros bioquímicos e inmunológicos con indicadores de estado nutricional, por ejemplo, la albúmina, la transferrina o los linfocitos. Y digamos que se revisan esas tres variables o esos tres indicadores bioquímicos y se considera leve, moderado, severo de acuerdo a los valores que se muestran allí.
Dentro de los instrumentos de valoración, pues está igual que el Minimental, pero en este es nutricional. Y en este caso hay dos formatos. Este que tiene 30 puntos para evaluar al final, es decir, al evaluar 18 ítems, el mejor puntaje va a estar en 30. Y también tenemos algunos parámetros que mide que tienen que ver con salud global, con hábitos dietéticos, con la percepción de salud y algunos otros datos que tienen que ver con la antropometría. Asimismo tenemos el corto, la versión corta con solo 14 ítems y en este se incluye el índice de masa corporal, la evolución del peso en un determinado tiempo, si hay deterioro cognitivo o si la ingesta alimentaria tiene alguna variación. También les dejo este enlace para que le peguen una miradita. Allí encuentran unas calculadoras que pueden utilizar para hacer este tipo de valoración y en ese caso pues están automatizadas, simplemente se contesta y les va a dar un valor, un reporte e incluso algunas de ellas muestran factores de riesgo asociados a los valores nutricionales que se encuentran. Este es otro cuestionario que se llama Determine, que es producto de un estudio científico en el que se trabajaron 10 preguntas para un total de 21 puntos y este evalúa la cantidad y tipo de ingesta, la limitación en compras o preparación, el consumo de medicamentos, la ganancia o pérdida de peso en un tiempo. Ok, con respecto a la intervención nutricional, encontramos aquí de nuevo un enlace motivacional para que le peguen una miradita y luego, si tenemos el tiempo, hagamos una reflexión al respecto. Mm, mm. Bien, continuando entonces con algunas intervenciones, pues tenemos que tener claridad que pueden existir varios contextos. El primero de ellos está ligado a los servicios sociales con respecto a la preparación y la ingestión de esa dieta a diario. Con respecto a la salud oral, si esto está relacionado con la ingesta, si la calidad de la dieta tiene que ver también con la misma salud oral y si existen procesos de socialización para educar al adulto mayor respecto a la salud oral y su importancia para poder tener un adecuado consumo de alimentos. Otro aspecto importante en el adulto mayor está relacionado con la salud mental y tiene que ver con aspectos importantes de si la persona está motivada o no para comer, si está cursando con algún proceso de ansiedad, de depresión o alteración de salud mental, pues esto puede influir directamente en esa motivación. Otra es la pregunta de si realmente existe una satisfacción completa a nivel nutricional. Es una reflexión importante que se debe hacer. El uso de medicamentos, ese sí que es importante, casi que es el talón de Aquiles de muchos de los adultos mayores, porque parte de los medicamentos que consumen a diario pueden tener o interacciones con los nutrientes o tener efectos adversos que les impiden comer adecuadamente. Y en ese caso se tiene que hacer una revisión exhaustiva y derivar a la parte médica para que hagan el ajuste correspondiente y el cambio de medicación si es posible. También existe otro contexto que va enfocado a la educación nutricional respecto a la dieta, a los estilos de vida y así de verdad la comida que se está consumiendo es comida real. ¿A qué se refiere esta expresión de comida real? Pues es básicamente aquellos elementos o productos que no tengan todo este procesamiento industrial y sean lo más naturales posible. Mm. El último punto y uno de los más importantes se refiere al soporte nutricional. Como vemos en la imagen, encontramos allí varias opciones de el consumo del soporte nutricional que se puede dar en la persona, además de la comida ingerida a través de la boca directamente.
Tenemos el que está a través de la sonda nasogástrica que va desde la nariz hacia el esófago y llega específicamente al estómago, así como también tenemos sondas un poco más largas que pueden llegar nasoduodenal o nasoyeyunal, estas últimas con punta de tuxteno, con un peso en la punta para ayudarla a transitar y que llegue al lugar donde debe quedar ubicada. También tenemos la gastrostomía que va directamente ubicada por altura en la pared abdominal hacia el estómago, hacia la yeyunostomía, que es una vocación desde la pared abdominal hacia el yeyuno. Y a través de eso se coloca la sonda. Las otras dos, que son de soporte nutricional parenteral, total o parcial, que serán trabajadas pues en su momento en cuidado crítico. Por ahora nos interesa más toda la parte de soporte enteral. En el trayecto de este resto de la presentación van a encontrar esta imagen. Una vez salga va a aparecer una pregunta o una solicitud para que ustedes revisen y hagan como un recorderis de lo que se viene trabajando en la presentación. Entonces, ¿qué es la nutriteral o cuándo se utiliza? La forma en que las personas limitadas física o neurológicamente puedan recibir un aporte de nutrientes necesario cuando a partir de procesos neurológicos o los que tenga esa persona no pueda hacerlo a través de la boca y se requiera de una sonda que ayude a llevar la mezcla de nutrientes directamente al estómago o al yeyuno. Normalmente esta nutrición es más espesa que la nutrición parenteral, entonces deben tener ustedes mucha precaución de no ir a confundirse, porque he visto casos o vi casos en algún momento en que confundieron la nutrición parenteral total, porque tiene una apariencia lechosa, solamente que no es espesa, sino más bien es líquida. Y afortunadamente, pues no fue al revés de que le conectaran nutrición enteral por vía parenteral, pero sí al revés, que la parenteral se la dieron directamente por la sonda. Entonces hay que tener mucho cuidado y tener claridad sobre esto. Hay un flujograma importante que debemos tener en cuenta para poder tomar decisiones de qué tipo de sondaje se puede manejar para este tipo de personas. ¿Cubre requerimientos nutricionales la vía oral? Es la primera pregunta y se hace, pues siempre es mejor dejar la nutrición oral porque pues es lo más fisiológico, más funcional posible. Cuando esto no es posible, pues se requiere entonces una nutrición por sonda enteral. La siguiente pregunta sería si existe riesgo de aspiración o no. Y en este caso, si lo hay, se tiene en cuenta también si el periodo de tiempo es corto o largo. Casos de ejemplo, digamos, en un caso corto, un evento eh, cerebrovascular que no hayas tenido un mayor compromiso y que tenga una posibilidad de rehabilitación pronta, pues lo podríamos tener en cuenta. Pero, porque tiene el riesgo de aspiración, pero no necesariamente tiene que dar más tiempo. Cuando se considera que ya es mayor el tiempo que se debe tener para su instalación y evitar las fístulas, entonces procedemos a pensar en una yeyunostomía. La otra es la sonda nasoyeyunal. En cuanto a si existe riesgo y si no hay riesgo de aspiración, entonces volvemos a pensar si se requiere de un tiempo corto o largo. Un tiempo corto, entonces allí podemos pasar una sonda nasoyeyunal o nasogástrica. Cuando es de tiempo un poco más largo, que se piense que el proceso de rehabilitación, por ejemplo, como les decía ahorita, neurológica, va a demorarse más, pero en el que es conservado el reflejo tuxígeno y de pronto el reflejo de glutorio, pues se puede pensar en la gastrostomía. Algunas ventajas pues tienen que ver con el intestino y que esto tiene una relación importante con las células endoteliales y con el flujo sanguíneo. Y en este sentido, pues la idea es que se tenga un aumento de agentes tróficos endógenos como la gastrina
biliares que estén en continuo movimiento y estén dinámicas y no se pierda pues como la funcionalidad del sistema digestivo es menos costosa y la facilidad de administración pues también permite que en algún caso el cuidador principal o la cuidadora principal pueda realizar el procedimiento. Aquí viene entonces una de las primeras preguntas y es si existe riesgo de aspiración y se sospecha larga recuperación de la vía oral, ¿cuál sería la vía indicada? Entonces piénsenlo un momento, denle pausa al video y contesten la pregunta. Si tienen algo de duda, devuélvanse un poquito y vuelven a revisar. Con respecto a qué pasa si no usamos la vía enteral, pues recordemos que todo lo que no se usa, pues se atrofia, se daña. Y en este caso, la atrofia daría a nivel de la mucosa gastrointestinal, creando un sobrecrecimiento bacteriano, aumentando la permeabilidad gastrointestinal y finalmente provocando una translocación bacteriana. Translocación bacteriana que va a generar un paso de esas bacterias que normalmente deberían estar en el intestino hacia el torrente sanguíneo y pues finalmente generar una sepsis, una sepsis. Encontramos también las indicaciones que están asociadas a lo que ya hablábamos ahorita. Tiene que ver con que todo aquel que no pueda mantener voluntariamente la ingesta oral, pues requiere una nutrición enteral. Cuando existe una malnutrición proteico-calórica, aún con la ingesta oral, que es inadecuada, cuando hay un estado nutricional normal, con una ingesta oral reducida de menos del 60%, cuando tenemos una pérdida de la integridad de la mucosa intestinal y hay una muy importante que tiene que ver con las fístulas enterocutáneas de bajo gasto. En este caso les sugiero que por favor revisen a qué se refiere este tipo de fístulas y retornen a ver el resto del video. Dentro de las contraindicaciones, entonces, tenemos la primera que tiene que ver con la obstrucción intestinal mecánica completa. En este caso, pues si tenemos algo que está ocluyendo y evitando que pase el alimento hacia el resto del sistema digestivo, pues es una contraindicación clara. El otro es cuando hay ilio o hipomotilidad intestinal o lo que denominamos ilio paralítico. Y en este caso, pues tampoco sería ideal porque pues a pesar de que no está obstruido, pues no va a haber una buena fluidez de esa dieta y pues va a terminar en un vómito o incluso una emesis y posiblemente también en una broncoaspiración. Cuando hay diarreas graves especiales, ya asociadas a la intolerancia a la misma nutrición integral o a algunos otros aspectos asociados a infecciones gastrointestinales. Las filtras enterocutáneas de alto gasto son contraindicación. Recuerdan que en el anterior hablábamos de las de bajo gasto. Por favor, invito a que revisen este apartado. La otra contraindicación tiene que ver con la hepatitis aguda severa complicada. Recordemos que esta enfermedad es una enfermedad aguda, como lo dice ahí, es compleja de manejar y generalmente a estas personas se les deja sin consumo de vía oral. Y en este caso, pues muchos de ellos son manejados en cuidado crítico y con nutrición parenteral total. Luego viene la otra indicación que es muy importante que está asociada al shock severo y en este caso, pues está asociado a que hay una hipoperfusión tisular sistémica y esto incluye pues el sistema digestivo. Entonces, si no hay una buena irrigación de ese sistema digestivo, no vamos a poder tener un proceso adecuado para poder hacer el aporte integral de la manera que debería ser. Entonces, está contraindicado. Cuando es rechazado por la persona enferma o por el representante legal, estos son los casos de voluntad anticipada en los que pues deciden no hacer mayor esfuerzo terapéutico, condición degenerativa o ya terminal, en la fase terminal que se encuentre la persona. En cuanto a la selección de los dispositivos, pues tiene que ver obviamente con en qué lugar va a quedar posicionada. Vemos la primera imagen que tiene dos vías, una por la que va la guía
Este tipo de sondas es una sonda de un material endeble y por eso requiere de guía para ser pasada a través del sistema digestivo. Existe también otras que no necesitan guía, que son un poquito más rígidas. Esta de aquí es una sonda de gastrostomía y esta es una sonda yeyunal. Esta yeyunal tiene tres vías, una que infla el globo, la otra que va directamente a desembocar a yeyuno y la otra que tiene otro orificio un poco más cercano y queda ubicada sobre el estómago. Entonces, dependiendo pues del estado general de la persona y de lo que ya hablamos en el flujograma anterior, pues se toma la decisión de, y se tiene en cuenta el material, la longitud, el diámetro interno y externo, el número de las luces, el peso en el extremo de la sonda que les decía que tiene una pesa de tuxeno y un tipo de guía para facilitar la inserción. La vía gástrica, pues también tiene otro tipo de cuestiones importantes a tener en cuenta. La primera de ellas, pues que minimicemos al máximo el riesgo de la broncoaspiración. Entonces, evaluar muy bien si la vía gástrica es la que requiere. Vigilar si la persona aún conserva el reflejo nauseoso, ¿no? Porque esto implica que es un signo de defensa en el caso de que eso se haga un reflujo y pueda pues hacer ese signo de defensa. El otro es la integridad de los huesos propios de la nariz. Recordemos que por detrás de ella existe también la lámina cribosa y cuando hay trauma no podemos pasar una sonda nasogástrica hasta tanto no tengamos la certeza pues de que estos huesecillos estén en condiciones óptimas, teniendo en cuenta que si pasamos la sonda y esto está fracturado, roto, podemos estar invadiendo territorio cerebral y en ese caso pues, estaríamos generando un problema más para esa persona. Tenemos también la ausencia de patologías respiratorias superiores y meningias. En este caso, pues también está pues tenemos que vigilar y revisar si está indicado o no. Y el estado de conciencia es muy importante también. Recuerden que cuando la persona no está alerta y tiene ciertos cambios en el nivel de conciencia, pues va a poder perder incluso el reflejo nauseoso, el reflejo tusible y algunas cuestiones que se tienen que tener en cuenta para no usar la vía gástrica, sino cualquiera de las otras más avanzadas. Aquí encontramos una nueva pregunta o una nueva reflexión para que pensemos si estamos poniendo atención o no a lo que vamos viendo en la presentación. Enuncie 3 elementos a tener en cuenta para la selección del dispositivo de nutrición enteral. ¿Los recuerda? Si no, denle pausa, piensen un poquito y si no los logran recordar, se devuelven para revisar. En cuanto a la vía duodenal o yeyunal, pues esta vía es utilizada, ya lo decíamos, cuando hay alteración del proceso de absorción o digestión del tracto digestivo alto, es decir, el estómago, y con presencia de reflujo gastroesofágico. Es importante entender también que este tipo de sondas debe tener la punta de tuxteno o el peso que les comentaba, que debe ser de un calibre un poquito más alto de 12 French, y que el tiempo máximo de dejarla en algunos protocolos hospitalarios está entre 4 y 6 semanas, en otros entre 6 y 8. Digamos que eso puede variar y lo que sí es importante es que la administración de los nutrientes se debe realizar de forma continua, debido a que el yeyuno y el duodeno no son reservorios como si lo es el estómago. Entonces, en este caso se usan bombas de infusión para hacer este proceso. En las vías alternas abdominales como la gastrostomía y la yeyunostomía pues existen unas diferencias marcadas. Las del lado izquierdo que son de la gastrostomía pues nos muestran varias, pero una de ellas es que pues el estómago tolera altos volúmenes. Se pueden administrar por allí nutrientes hipertónicos, requiere menos cuidados especiales. Se puede pasar por bolos o goteo, cosa que no se puede hacer con los otros que están por yeyunostomía. La de la yeyunostomía, recordemos que se puede usar para largo plazo, la de la gastrostomía también se puede utilizar para largo plazo, pero tiene que evaluarse si hay riesgo de aspiración o no.
Dentro de las complicaciones, entonces existen dos, las mecánicas o las metabólicas. Las mecánicas que están asociadas a toda la parte anatómica y funcional, en casos de distensión por hilio, es decir, por la parálisis de esa motilidad intestinal, por emesis, estreñimiento, diarrea o por el mismo desplazamiento parcial de la enterostomía. En este caso, también tenemos que pensar en si esa administración se está, por el culpa del desplazamiento, pasando a nivel de pared abdominal, filtrando el líquido, lesionando la piel. Y en algunos casos más graves, ocasionando peritonitis. Entonces, digamos que requiere un poco más de cuidado que la misma gastrostomía. Y las metabólicas eh, pues tienen que ver con la deshidratación o por trastornos electrolíticos asociados a hipernatremia, hipercloremia, soemia o incluso otros de tipo cognitivo como con la confusión mental. Existen varios sistemas de administración, están los cerrados, abiertos y cerrados. Los cerrados son los que vienen ya preparado el producto, como lo pueden ver aquí a lado izquierdo en esta glucerna. Vienen 1,5 litros, se destapa y se conecta parecido al equipo de fragoteo que se usa para la parteral, pero en este caso es un equipo exclusivo para eso, además que la bomba de infusión que se utiliza para estos dispositivos cerrados es diferente a la sonda, perdón, a la bomba de infusión para la cuestión parenteral. Respecto al sistema abierto, pues es sencillo, simplemente un producto que viene dispuesto para tomar por vía, pero que si en algún momento no puede consumirlo vía oral y está la sonda pues insertada en el cuerpo de la persona, pues lo que se hace es una bolsa que viene con la posibilidad de abrirse y cerrarse y empacar la cantidad que se requiera y se le pasa por sonda. Este normalmente se usa en bolos. Y los semicerrados que ya se usan cada vez menos, pero que en los hospitales o las clínicas tienen el dispensario y los que preparan nutriciones eh, también están dispuestos en algunas partes. Entonces se preparan y se preparan de acuerdo a los requerimientos y a la valoración realizada por el nutricionista o el nutricionista y se pues da la administración ya sea por bolos o por infusión. Algunos métodos ya los estuvimos teniendo en cuenta. Se puede ser continuo a través de bomba cíclica o intermitente o por bolos. De nuevo una pausa. Dos complicaciones metabólicas, ¿las recuerda? O dos complicaciones mecánicas. Si no, hacemos la pausa, pensamos un poquito. Si no lo recordamos, nos devolvemos un poco en el video y revisamos el tema. Con respecto a los tipos de nutrición integral, pues están dos, poliméricos y oligoméricos. La diferencia entre el uno y el otro tiene que ver con las grasas. En unas tienen un total de grasas, digamos, completo para la nutrición, pero en otros se requiere de menos grasa y en este caso son, por ejemplo, el alitrac o el perative y en los poliméricos el pulmón y el la glucera. Bueno, otra cuestión importante, ya lo habíamos venido trabajando, qué vía usar, siempre va a ser como esa la pregunta, pero si la vía gastrointestinal está íntegra y no hay contraindicaciones para usarla, es la mejor opción siempre. Si al cabo de 24 horas no es posible nutrición por vía enteral, pues se prefiere la vía parenteral. La otra cuestión importante es que las complicaciones asociadas a las vías son propias de cada uno. Es decir, no debemos pensar que porque tiene una gastrostomía va a tener las mismas complicaciones que pueda llegar a tener con otro tipo de sonda. La otra pregunta que nos tenemos que hacer es si es seguro realmente alimentar por el estómago. Bueno, esto está asociado a lo que ya veníamos hablando. Pero algo importante y nuevo aquí es el residuo gástrico. Recordemos que como está en estómago, el máximo tolerado es 500 mililitros.
Y vamos a ver en la siguiente diapositiva, antes de pasar a ella, recordemos un poco cuánto es ese residuo máximo tolerado. Acabamos de verlo, fácil de recordar. Bueno, y continuando, entonces tenemos las indicaciones de suspensión. En este caso existen tres momentos en los cuales existe la probabilidad o la necesidad de interrumpir la nutrición, y estas por exámenes, por procedimientos quirúrgicos o por medios diagnósticos que se deban realizar. Entonces, dependiendo de si la nutrición enteral está gástrica o transpilórica, pues entonces vamos a definir el tiempo de suspensión. Se hace previo al procedimiento y posterior al procedimiento, sobre todo si se ha utilizado anestesia general. En este caso, entonces, en la gástrica es de 6 a 8 horas y la transpilórica de 4 horas. El volumen gástrico, entonces debemos vigilar que esté entre 250 y 500, pero se suspende solo cuando haya sintomatología digestiva. En este caso, generalmente las personas cursan con diarrea. Y cuando el volumen gástrico tiene más de 500 centímetros, a un sintomatología digestiva se suele suspender y volver a valorar para definir si se hace o no, si se continúa o no. Y finalmente, este ya es como para cerrar, ¿no? Hacer un recorderis súper, hiper, mega rápido del protocolo del paso de sonda nasogástrica y sonda avanzada, que va más asociado, digamos, a los grandes momentos de la postura, de la instalación de, de esta sonda. Primero, pues alistar el material, verificar el lavado de manos, explicar a la persona o al cuidador el procedimiento, hacer la medición de sonda correspondiente, hacer la lubricación también debida, insertarla, verificar todos los pasos de la inserción y fijarse que haya quedado bien acomodada. En este caso lo que se hace es pasar aire con una jeringa para ver la posición, para escuchar la posición con un fonendoscopio y proceder a fijar. En este espacio de fijación, recordarles un poco que es importante fijar la sonda y además estar posterior al paso de la sonda con los días, revisando y moviendo y cambiando ese sitio para evitar la lesión en las fosas nasales donde haya quedado ubicada y fijada. Por lo demás, muchas gracias. Espero que pues el tema haya quedado claro. Si no lo quedó, pues por favor comuníquense con el representante estudiantil y háganme llegar sus inquietudes. Muchas gracias.